Sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este. ¿Ha escuchado el proverbio, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio? ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor estar comiendo un plato de legumbres teniendo gozo y paz, que comer filet mignon con un espíritu lleno de amargura. ¿Cuán feliz puede ser un hombre que es esclavo de su dinero y de sus posesiones? No importa cuánto tenga, él es un pobre cuando esas cosas le traen más problemas y los agudiza. Verá, el mundo está compuesto por dos categorías de personas, las que adquieren y las que dan. Y déjeme decirle cuál es la diferencia. Las que adquieren, a lo mejor coman bien, pero las que dan, duermen muy bien, porque tienen la paz de Dios. Dios les da esa paz, lo cual es una verdadera riqueza. Y tantas cosas que pensamos que necesitamos en vez de ser una bendición, son una carga. Y muchas veces las personas que las tienen dicen que son una verdadera maldición. Nos es grato el saludarles y decirles que son bienvenidos a El Amor que Vale. Si su única meta es ser rico, eso torcerá su vida y controlará su carácter. Hoy el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, presenta su estudio bíblico Verdaderas Riquezas. Por favor, busque en su Biblia el libro de Proverbios capítulo 13, verso 7. Este es un versículo que tiene que ver con la riqueza, y permítame decir que muchos de ustedes son más ricos de lo que piensan, y otros, en cambio, no son tan ricos como pensaban. Vamos a hablar de la adquisición de dinero, cómo gastarlo, cómo ahorrar y cómo tener libertad financiera. Pero antes, pongamos en perspectiva lo que significa la verdadera riqueza. Bien, veamos Proverbios 13, 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Usted puede tener grandes riquezas aunque no tenga ninguna cuenta bancaria. Ahora, cuando se habla de dinero, eso es algo que nos interesa a todos. Alguien dijo que el nervio más importante en el cuerpo humano es el que conecta el corazón con la billetera. Podemos parecer santos en muchas cosas, pero cuando se trata de dinero, parece que instantáneamente perdemos nuestra santidad. Algunos se bautizan y son sumergidos en el agua, pero antes han dejado su billetera y su chequera afuera. Y creo que hay muchas personas así, que pueden mostrar su amor externo por el Señor, pero internamente tienen un amor desordenado por las cosas materiales de este mundo. Se dice que la verdadera medida de un hombre es lo que él piensa del dinero. Y lo que piensa del dinero revela su carácter, y dice mucho acerca de su fe. La mayordomía es aquella área de la vida no solo donde el hombre hace dinero, sino en donde Dios hace al hombre. Así que en este mensaje estaré hablando acerca de la verdadera riqueza. Verá, hay diferentes clases de riquezas. Algunas riquezas no lo son de ninguna manera. Busque Lucas 16. Jesús habló acerca de las riquezas injustas.
Y dijo que si aún en las riquezas injustas somos infieles, ¿quién nos confiará algo de genuino valor? Hay verdaderas riquezas y aquellas que parecen riquezas pero no lo son. Muchos se enriquecen y no tienen nada. En cambio, otros son pobres y lo tienen todo. Bien, deseo que veamos 2 puntos. Primero, la pobreza de los ricos sin Dios. ¿Qué dice Proverbios 13:7? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Escuche, quiero dejar algo muy en claro. La Biblia no condena las riquezas, pero tampoco exalta como virtud la pobreza. Es más, la Biblia no iguala a la pobreza con la piedad. Usted puede ser pobre y estar perdido espiritualmente, o puede ser rico y ser salvo. Y si estudia su Biblia, descubrirá que muchos de los hombres de Dios fueron muy ricos. Por ejemplo, Abraham, el padre de los fieles, tuvo mucho oro y plata. David, el hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que cuando murió, murió en buena vejez, lleno de honor y de riquezas. En el Nuevo Testamento leemos acerca de José de Arimatea, quien era muy rico y que fue discípulo del Señor. Cuando Jesús murió, lo pusieron en la tumba que era propiedad de José de Arimatea. Bernabé fue otro de los hombres acaudalados, así como obviamente lo fueron Marta, María y Lázaro. Muchas veces Jesús se quedó como huésped en la casa de ellos. Así que la Biblia no dice que es malo tener riquezas. Sin embargo, muchas veces solo se tiene riquezas materiales y se es paupérrimamente pobre en las cosas de Dios. O sea, se es un pobre millonario. Esa es la pobreza de los ricos sin Dios. ¿Cuándo es un hombre rico sin serlo? ¿Cuándo es que un hombre tiene mucho en su billetera, pero nada en su persona? ¿Cuál es la fortuna de los ricos sin Dios? ¿Qué es lo que quiere decir Proverbios cuando dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada? Estudié profundamente este tema para este mensaje y creo que ahora entiendo cómo un hombre puede ser muy rico a los ojos del mundo y sin embargo ser absolutamente pobre. Primero, un hombre es pobre sin que importe cuánto tenga, cuando busca la satisfacción en su dinero. Eso es verdadera pobreza. El proverbio que estamos viendo dice que no tiene nada, porque ya ha descubierto que su dinero no satisface las más profundas necesidades de su corazón. Alguien alguna vez le preguntó al multimillonario J.D. Rockefeller, ¿cuánto dinero es suficiente dinero? Y él simple y sencillamente contestó, solo un poco más, solo un poco más. Y recuerde, él tenía millones y millones de dólares. Hay mucha gente que tiene más de lo que puede gastar y no necesita tener más. Y aunque no necesitan tener más dinero, quieren llevar la cuenta. Para ellos es una especie de juego. Y como siempre están pensando en cómo obtener más, no piensan en las necesidades espirituales del corazón y buscan su satisfacción en las cosas del mundo, que son las que nunca le darán satisfacción. Él sabía que Salomón escribió este proverbio, y él supo que las riquezas no llenarían las necesidades de su corazón. Vean lo que él escribió en Eclesiastés 2, desde el verso 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras,
de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Y usted podrá pensar que Salomón, con todas sus riquezas, fue un hombre feliz. Lo tenía todo. No se privó absolutamente de nada. Se dice que tuvo 3 piscinas. Una con agua caliente, otra con agua fría y otra sin agua, para los que no sabían nadar. Pero quiero que note lo que Salomón dijo en el verso 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Descubrió que el mundo no podía satisfacer los anhelos de su corazón, que el dinero podía comprar mujeres, pero no amor, que podía llevar mucho en sus ropas, pero nada en su persona. Su dinero no podía callar la voz de su conciencia culpable, y todas sus riquezas no podían sanar la sangrienta herida de una vida desperdiciada. Y este hombre era más pobre que el más pobre de su reino, porque aquel pobre piensa que si algún día llegara a tener dinero, será feliz. Pero el rico no tiene ni siquiera esa esperanza. Ni siquiera puede decir, espero ser rico para ser feliz. Permítame repetirlo. La Biblia no condena las riquezas. Pero cuán triste es cuando un hombre busca satisfacción en aquello que no puede dársela, y más tarde, como Salomón, tenga que decir, aquel que ama las riquezas no estará satisfecho con las riquezas. Y quiero decir algo brevemente a las jovencitas que esperan casarse un día y que están esperando por su príncipe azul. Escúchenme. Es mucho mejor casarse con un hombre que vale 1,000,000, aunque no tenga ni un centavo, que casarse con un hombre que tenga 1,000,000, aunque no valga ni un centavo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que tenga. Salomón lo tuvo todo, pero llegó a un punto en su vida cuando descubrió que no tenía nada, y que todo lo que tenía no era más que vanidad. Y alguien dirá, yo no creo que eso sea así. Bueno, mi amigo, ese es su privilegio. Yo sé que el diablo y su propia mente carnal le dicen que si usted puede conseguir suficiente dinero, será feliz. Esa es una mentira diabólica. Créame cuando le digo que un hombre se empobrece cuando depende de su dinero para tener satisfacción. En segundo lugar, la pobreza de los ricos sin Dios se hace notoria cuando su dinero aumenta sus problemas. No solo que no tiene satisfacción, sino que literalmente sus problemas se aumentan. Busque Proverbios 15, verso 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Problemas son las ganancias que tiene el impío. Veamos ahora el verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Cuando su dinero o sus negocios o sus posesiones aumentan sus problemas, entonces usted no es acaudalado. Mire el verso 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor estar comiendo un plato de legumbres, teniendo gozo y paz, que comer filet mignon con un espíritu lleno de amargura. ¿Cuán feliz puede ser un hombre que es esclavo de su dinero y de sus posesiones? No importa cuánto tenga, él es un pobre cuando esas cosas le traen más problemas y los agudizan. Verá, el mundo está compuesto por 2 categorías de personas,
las que adquieren y las que dan. Y déjeme decirle cuál es la diferencia. Las que adquieren, a lo mejor coman bien. Pero las que dan, duermen muy bien porque tienen la paz que Dios les da, lo cual es una verdadera riqueza. Y tantas cosas que pensamos que necesitamos, en vez de ser una bendición, son una carga. Y muchas veces las personas que las tienen dicen que son una verdadera maldición. En tercer lugar, yo creo que los muy ricos son realmente pobres cuando el propósito, la meta de su vida es hacer dinero. Busque Proverbios 23, verso 4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Mientras la Biblia dice que no debemos desesperarnos por hacer de la riqueza nuestra meta en la vida, el mundo dice que si queremos ser alguien, debemos ser ricos. Esa es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la del mundo. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿No es eso maravilloso, tener las bendiciones de Dios? La segunda parte de ese verso dice, mas el que se apresura a enriquecerse, no será sin culpa. ¿Sabe lo que eso significa? Si su deseo es ser rico, empezará a hacer cosas que no debe hacer. Y en vez de abundantes bendiciones, usted tendrá abundantes pecados. Proverbios 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Qué clase de pobreza es la que le va a sobrevenir? La de tener riquezas, pero no tener a Dios. Es la pobreza de saber que se tiene todo y sin embargo no tener nada que realmente valga la pena. Si su única meta es ser rico, eso torcerá su vida y controlará su carácter. A veces la gente les dice a los jóvenes que se gradúan, ganen todo el dinero que puedan y háganlo honestamente. Ahora, aparentemente este es un buen consejo, pero si pensamos un poco más profundamente, veremos que no es tan buen consejo. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de ganar todo el dinero que pueda, porque eso significa que usted no hará nada más. Estará ganando dinero en vez de estudiar la palabra de Dios, o de estar adorando a Dios, o invirtiendo el tiempo con su cónyuge o sus hijos, o siendo de alguna utilidad para otros. ¿Ve por qué no es tan buen consejo, especialmente para los jóvenes, el decirles que ganen todo el dinero que puedan, aunque lo hagan honestamente? En Mateo 6:33 tenemos el consejo de Jesús, quien dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el dinero se vuelve el deseo consumidor en su vida, no solo que será pobre de verdaderas riquezas, sino que ese deseo torcerá su vida. Demos un salto desde Proverbios a 1 de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Eso quiere decir que si usted está bien con Dios y contento con usted mismo, entonces es rico. ¿Por qué? La respuesta está en los versos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Jesús dijo que las zorras tenían sus cuevas y los pájaros sus nidos, pero que el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. Pero sin embargo, Él vivió lleno de gozo. La piedad acompañada de contentamiento es, en verdad, una enorme ganancia. Pero quiero que note lo que dice 1 de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse, o sea, aquellos que tienen su mente puesta en ser ricos, aquellos cuya meta es llegar a ser ricos, caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Notó? No dice que el dinero en sí mismo es malo, pero puede ser amo o siervo, según como nos dejamos usar o lo usemos, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando un hombre dice que va a ser rico y que esa será la meta de su vida, y no Dios, ese hombre ha distorsionado su vida y confundido sus valores. Alguien me preguntó alguna vez: Pastor, ¿y qué de una reina de belleza que se deja fotografiar desnuda? ¿Hay algún proverbio al respecto? Tuve que pensar mucho sobre el asunto, pero sí, hay un proverbio. El 11, verso 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Al buen entendedor pocas palabras le bastan. Bueno, aquí nos detenemos en nuestro estudio bíblico. Si usted lo pudiera poner en una balanza, ¿qué pesaría más? ¿Su deseo de ser rico materialmente o su relación con Dios? En muchos, la balanza se inclinaría hacia las riquezas. ¿Pero qué de usted? ¿Qué meta o motivación tiene en la vida? Este momento tiene la oportunidad de enriquecer su vida espiritual recibiendo a Cristo como su Salvador. Acérquese a Dios, arrepiéntase de sus pecados, deposite su fe en Jesús, porque Él pagó en la cruz la deuda de sus pecados, y recíbale como su Salvador y Señor, y entréguele el control total y absoluto de su vida. Él le perdonará, le limpiará y le salvará, y usted será una nueva criatura nacida de nuevo, y pídale que le ayude para que usted sea lo que Él quiere que usted sea. Y dé gracias a Dios. En el nombre del Señor Jesús. Verdaderas riquezas está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. También este mensaje, Verdaderas Riquezas, puede descargarse en MP3 por un módico precio. Verdaderas Riquezas es parte de la serie de 6 mensajes, Una palabra al sabio. Encontrará la serie completa, Una palabra al sabio, en elamorquevale.org, o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial. ¿Sabe que usted en forma personal puede ser instrumento en las manos de Dios para que otra u otras personas conozcan el mensaje de salvación? ¿Cómo? Con su respaldo financiero mensual. Usted puede difundir que la salvación solo se encuentra por medio del Señor Jesucristo. Escuche. En nuestro muro de Facebook, Melissa agradece: el amor que vale es de lo mejor. Me ha ayudado a mí y a mi familia a entender de una manera mucho más profunda las lecturas bíblicas y ha traído muchas bendiciones a mi familia. Muchas gracias. Gloria a Dios. Con su respaldo financiero mensual, usted difunde que la salvación solo se encuentra por medio del Señor Jesucristo. Ore y pregunte a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Y al enviar su aporte económico, en agradecimiento, deseamos enviarle el folleto Cómo descubrir su don espiritual. Llámenos al 1-800
1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Solicite el folleto Cómo descubrir su don espiritual al enviar su donativo a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Usted es una parte muy importante de la familia del ministerio El Amor que Vale. Y al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y a Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.